El Ayuntamiento de Tías comunica que el 5 de agosto finaliza el plazo para domiciliar el pago de los impuestos. Esta domiciliación bancaria permite un descuento de bonificación de un 5% en la factura. Domicilia tus impuestos por sede electrónica o presencialmente en el registro de entrada del Ayuntamiento. Ya contamos con el servicio Línea Verde para mejorar los desperfectos del municipio. Línea Verde es una app gratuita para facilitar la comunicación directa con nosotros y comunicarnos cualquier desperfecto que detectes en el municipio, como un banco roto o una farola fundida, entre otros. Más información en www.lineaverdetias.es. Juntos por un municipio mejor. Ayuntamiento de Tías. Bueno, pues comenzamos un día más con nuestro programa contigo, aquí en la zona de la terraza de Hermoé y en el charco de San Ginés, y vamos a intentar entrevistar pues a un consejero del Cabildo y a su vez también diputado en el gobierno de Canarias, por Coalición Canaria, don David Grau. Buenos días, caballero. Buenos días, don Antonio. Oiga, ¿no cree usted que en esos presupuestos del gobierno de Canarias se debería pintar menos carretera, hablando de Lanzarote, y invertir ese dinero que ellos dicen que invierte en Lanzarote en otras áreas más importantes? Pues precisamente el martes, si no me falla la memoria, tenía una pregunta al consejero de Obras Públicas sobre el martes no, el viernes pasado, sobre la ejecución presupuestaria en lo que vamos de mandato en la isla de Lanzarote, de su departamento. Y bueno, él me contestó con unas cifras de 70 y pico millones en lo que vamos de año, 74 millones de euros, y previstos para estos últimos 10 meses 124, ¿no? La pregunta se la hice porque coincidimos en un desplazamiento Tenerife Norte-Lanzarote y le preguntaba en el avión que si iba a Lanzarote a repartir dinero, ¿no? Y a regar Lanzarote de dinero, y que le dije que estaría muy atento al titular que dieran al día siguiente para hacer una pregunta, y efectivamente nos reíamos cuando yo le hacía la pregunta en el minuto 1, ¿no? Y en ese sentido tengo que decirle que le transmití que primero que no le faltara por lo menos el respeto, la ilusión, especialmente a los vecinos de Tieterroy, porque se ha reunido hace poco con ellos, les dijo que iba a solucionar, luego resulta que lo que se va a hacer, o se ha hecho una transferencia al Ayuntamiento de Arrecife de 300.000 euros para la rehabilitación, que como yo le dije ahí, digo, no digo que la competencia no sea del Ayuntamiento, pero entonces no le diga a los vecinos que lo va a solucionar, ¿no? Porque es muy complejo. Y en esos presupuestos que dice la Consejería que se ha ejecutado de 74 millones en lo que vamos de legislatura, resulta que más de la mitad corresponde al puerto de Playa Blanca. Entonces digo, no me haga trampas al solitario. Usted ha pintado en los 3 ejercicios en torno a 30 millones de euros en cada año, y se ha ejecutado muy poquito. La rehabilitación de los muros de la circunvalación, que estaba pendiente, queda pendiente todavía todos los jardinamientos y algunas cuestiones más. Y no se ha gastado nada en carretera, no ha sido capaz de poner una partida que podamos ejecutar y poder decir, oye, en Lanzarote se ha hecho en este mandato X obra, alguna infraestructura importante y relevante. No ha sido así, bien por falta de proyectos, como le decía, pero si no hay proyectos, no me esté pintando presupuestos. Se está haciendo la rotonda de Maicha en este momento y se está licitando otras cosas, pero la realidad es que no se ha ejecutado nada. Y en el pasado mandato, cuando le decía además en la pregunta, cuando alguna responsabilidad e influencia tenía el que le habla, lo que hicimos es decirle al gobierno, a nuestro gobierno de Coalición Canaria y Partido Socialista, porque iniciamos esa legislatura con el Partido Socialista, que no me pintaran, que a Lanzarote no le pintaran presupuesto en carreteras, que lo que necesitábamos eran infraestructuras educativas, lo que necesitábamos eran infraestructuras sociosanitarias y sanitarias. Y de hecho conseguimos que Lanzarote tuviera
de todo el presupuesto de infraestructuras educativas, casi el 70% para la isla Lanzarote. Y ahí está, pues, por ejemplo, el Colegio La Estila, el Centro Educativo de Aría o el SEO de Playa Blanca, realidades que todos los vecinos y las vecinas pueden contrastar, ¿no? Y me recuerdo alguna isla y que la consejera se me enfadaba de educación y decía, David, que Lanzarote se está llevando prácticamente todo el presupuesto, ¿no?, en educación. Bueno, es las necesidades, ¿no? Nosotros no necesitábamos carreteras en ese momento, por lo menos no teníamos proyectos y grandes carreteras una vez concluida la circunvalación, y lo que he hecho en falta a estos mandatarios, a los que tienen la responsabilidad en este momento, es visión y que se pinte lo que realmente se puede ejecutar. Veníamos de décadas de que Lanzarote dejaba de estar en ese tercer lugar de inversión como isla más poblada después de Gran Canaria y Tenerife, isla que además contribuye de una forma importantísima a las arcas de la comunidad autónoma, vía impuestos y vía lo que factura y lo que se genera en la propia isla, y por lo tanto necesitamos que eso se vuelva en inversiones a la isla, pero en inversiones estratégicas, inversiones que se necesiten. Hablamos de todas las infraestructuras sociosanitarias. Es que en el segundo plan de infraestructuras sociosanitarias que firmaron los cabildos y que son los cabildos los responsables de ejecutar, no se ha hecho nada, más allá de inaugurar 2 veces la primera piedra de alguno de los centros. Y también, pues sabe usted que ha sido una realidad los centros de salud de Tinajo, de Teguise, de Playa Blanca, o sea que ahí está el trabajo hecho, y le recriminaba al consejero pues la falta de ejecución y la falta de visión para proyectar y presupuestar infraestructuras que se puedan ejecutar. Pero vamos a ver, ¿realmente usted cree que en materia educativa se está invirtiendo cuando todavía hay en nuestra isla muchos colegios con barracones? No, lo que le estoy diciendo es que en la pasada legislatura, que teniendo muy claro las carencias que tenía la isla por el crecimiento poblacional, por el deterioro de infraestructuras que quedan obsoletas, nosotros decidimos que donde había que hacer el esfuerzo presupuestario del Gobierno de Canarias era ahí. Por eso le digo que en la pasada del mandato el 70% de todo el presupuesto de infraestructura educativa prácticamente llegó a la isla, con esos 3 centros y otras cuestiones que tienen que ver con FP de Sonsamas, que también se mejoró, que se le puso, creo recordar, casi 2 millones de euros. Y eso es lo que tiene que defender los que tienen ahora capacidad de influenciar el gobierno, ¿no? Los que están sosteniendo a este gobierno el Pacto de las Flores, ¿no? Y en materia de vivienda pública, porque vamos a ver, siempre se le reclamaba al Ayuntamiento de Recife no ceder suelo para la realización de viviendas públicas. El ayuntamiento ya lo ha puesto en manos de ellos, y yo creo que en esta legislatura no creo que comience a levantarse ninguna vivienda, ¿no? Efectivamente, en finales del 19, si no me falla la memoria, el Ayuntamiento de Arrecife pone a disposición del Gobierno de Canarias una superficie en Maneje para la construcción de vivienda. También tienen previsto alguna construcción de vivienda pública en Playa Blanca. Precisamente el viernes pasado, mi familia pues, fue invitada a un homenaje que se le hizo a mi abuelo Ginés de la Hoz en la Sociedad de Democracia, y ahí pues se relataba pues algunos de los hechos de esos 10 años de mandato de la década de los 60, del año 60 al año 70, y decían que se habían construido más de 900 viviendas públicas en esos 10 años. 50 años después, mi abuelo falleció en el año 72, y se hacía, precisamente el domingo se cumplía 50 años de su fallecimiento. 50 años después no creo que en esos 50 años se hayan construido 900 viviendas públicas en toda la isla. Es verdad que los tiempos son diferentes y en fin, pero la necesidad sigue siendo las mismas. La necesidad de vivienda pública está muy presente. Y volviendo a lo de las infraestructuras educativas, hace unas semanas, o hace un par de meses, presentaba una iniciativa en el Parlamento para naturalizar los colegios, ¿no?, de los centros educativos, y aprovechar todos estos recursos que se supone que están ahí disponibles, del Next Generation, de la transformación que pretende la Unión Europea, que con la Agenda 2030, para digitalizar, para suprimir la huella de carbono, para naturalizar las ciudades. Hay una PNL aprobada por todos los grupos para naturalizar los colegios e intentar que los colegios se transformen en algo más, que sean como espacios que a su vez en los barrios puedan
contaminar en el mejor sentido de la palabra al entorno y se mejore, ¿no? Y hay recursos para eso y ganaríamos como doblemente, porque los colegios, los centros educativos están obsoletos, son la inmensa mayoría centros educativos pues, con 30, con 40 años, donde los patios son muy duros, con mucho hormigón, donde, en fin, y lo que le decía a algunos responsables del gobierno es que esto era una oportunidad, una vía estratégica para generar obra pública y a la vez transformar. Ahora estamos sufriendo olas de calor por toda Europa y Canarias no se queda atrás de las olas de calor. Pero para que se haga una idea, en el año 2003 en toda Centro Europa fallecieron 70.000 personas, especialmente los más vulnerables, gente mayor que no pudieron aguantar esa ola de calor terrible que sufrió Centro Europa. Pues mire, a raíz de eso, París tuvo un plan, una estrategia de convertir sus colegios en refugios climáticos para que los vecinos de alguna forma pudieran buscar espacios donde refugiarse del calor. Yo le decía a la consejera y a los miembros del Parlamento que la necesidad de también que nuestros colegios sean algo más que colegios y que se puedan convertir no solo en refugios climáticos como en este caso, sino también en oasis emocionales con aquella asignatura que tiene Canarias que se llama EMOCREA, Educación Emocional y para la Creatividad, que también fue una iniciativa que presenté yo en el año 2013. La verdad que no es mala idea porque se debe cambiar la materia educativa y en este caso las instalaciones de los distintos colegios. Oye, usted me habla en principio de Valterra, de Titirroy, la rehabilitación de esta vivienda que hace por lo menos 10 años o más que llevan engañando a la población porque siempre destinan partidas diferentes, pero al final las viviendas siguen igual. ¿Usted cree que algún día se va a resolver este problema? Yo espero y confío que sí. El problema es que la inestabilidad hace que los temas importantes, estratégicos y vitales, como en este caso especialmente los vecinos de Titirroy y Valterra, pues cojan un impulso, pero luego dejen de tenerlo, dejen de tener continuidad, dejen de tener seguimiento. Y no es fácil afrontar una rehabilitación integral como eran los Arus de Titirroy, que al final pues habían diferentes visiones de los propios vecinos, algunos querían, otros no querían, pero lo que está claro es que algunas cuestiones como son concretamente pues, un grupo de viviendas de Titirroy que están afectadas, que en su momento se desplazó a los vecinos, se desalojó a los vecinos, y que han tenido que sufrir que si se les paga alquiler, que si no se les paga, eso es lo que no puede ser. Yo entiendo que las dificultades para acometer grandes rehabilitaciones pues tienen su complejidad y máxime cuando no hay una continuidad de gobierno y estabilidad, pero las cuestiones de resolver, de familias concretas, de desalojos concretos, eso no puede seguir siendo así, ¿no? Oiga, ¿existe precariedad laboral en el sistema sanitario? Pues desgraciadamente sí, y no es, como decía, ayer precisamente preguntaba al consejero de Sanidad pues sobre unas demandas, unas denuncias que hace especialmente el sector de enfermería, aunque están afectados todos los departamentos, que han presentado 245 firmas a la gerencia hace escasamente una semana, porque no se les... No se es riguroso con el orden de prelación de las listas de enfermería. No les dicen dónde van a ir, ni los horarios, etcétera, etcétera, sino que van un poco a ciegas. Parece ser que esto solo está sucediendo en la gerencia de Lanzarote, pero insisto, como le decía al consejero, es un problema que viene también desde hace ya mucho tiempo. No le achaco a él, sino una forma de actuar que se tiene que acabar. Y precisamente en mayo de este año el Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas de Gran Canaria hacía el primer informe de la situación de la enfermería en Canarias. Estamos hablando de 14.500 profesionales de enfermería en Canarias, que el 80% son mujeres y que además hay un grado de excelencia de más de 3.000 personas, enfermeros con posgrados, con especialidades, etcétera, etcétera. O sea, tenemos un buen grupo de profesionales, además los más jóvenes del Estado español, con la media más joven del Estado español, que hay que cuidar, que los
hay que cuidar a nuestros cuidadores, que este sector de los cuidados va a ser cada vez más importante, lo hemos visto con la pandemia, pero la población se envejece, la población va a necesitar más servicios, va a necesitar más cuidados y nuestros enfermeros y enfermeras son punta de lanza en esos cuidados. Y a esta gente, que más del 50% está en una situación de no estabilidad laboral, pues le genera ansiedad, le genera estrés, le genera incertidumbre. Y un cuidador tiene que tener esas cosas pues relativamente aseguradas para dar un servicio y estar emocionalmente entero. Esa es la realidad, se ha denunciado, se ha reivindicado. Es un problema que tenemos que solucionar entre todos, ¿no? Y ahora no hablo de un gobierno, de una sigla, sino es un problema que existe y que hay que solucionar, porque, insisto, solo nos acordamos de ellos cuando los necesitamos, ¿no? Y hay que adelantarse a esa situación y darles una estabilidad laboral que se merecen. Hay personal sanitario a los cuales hemos entrevistado que nos indica de que existe falta de personal en estas instalaciones sanitarias. ¿Usted cree que necesita más personal? En sanidad, en líneas generales, todos los recursos que se le inyecten son pocos. Todos los recursos que se le inyecte a más medios, a más recursos humanos, siempre van a ser pocos. Es como un ente, una consejería que es capaz de asumir todo el presupuesto, ¿no? Si le pusieras todo el presupuesto. Dicho eso, es necesario dotar de recursos humanos, de recursos económicos, con infraestructuras, etcétera, etcétera, adecuadas a la población que tiene que disfrutar o tener esas prestaciones y esos servicios. Pero dicho eso, lo más importante es hacer todo un trabajo de prevención para que haya una calidad de vida, una salud de los ciudadanos, y eso tiene que ver, pasa por tener una ciudad amable, pasa por tener unos servicios culturales, deportivos y prestaciones sociales importantes, y ya está más que estudiado por la neurociencia que los entornos, las condiciones, las relaciones afectan a tu salud, y por lo tanto ahí es donde habría que hacer una inversión potente para evitar pues una sociedad cada vez más enferma, cada vez más dependiente de los fármacos, cada vez más dependiente de la ansiedad y del estrés que sufrimos en el día a día. Hay unas cifras que me preocupan enormemente, que es que se ha triplicado la asistencia al materno infantil en psiquiatría, ¿no? O sea, ya el problema no están solo teniéndolo los papás y los abuelos con esta vida loca que llevamos, sino que los niños cada día se ven más afectados por esta vorágine en la que estamos metidos. Y es prioritario pues hacer, primero transformar las ciudades, porque los entornos condicionan, pero no solo transformarlas desde una visión urbanística, sino también de una visión social, ¿no? Y es lo que pretendíamos un poco con ese proyecto de Arrecife Capital de Reserva y Biosfera. No solo transformar la ciudad desde una visión más arquitectónica, más orientada al urbanismo, de aprovechar las barranqueras que han corrido toda la vida por la ciudad de Arrecife para convertirlos en los caminos del agua, y que podamos conectar los barrios a través de esas correnteras y solucionar la movilidad y hacer una ciudad esponja que retenga toda esa agua y que no llegue a toda la porquería que arrastra a nuestra marina, pero también hacer un buen plan social vinculado con el deporte y con la cultura, y poner en red a todos los actores que hoy están trabajando en esta ciudad. Hablo de clubes deportivos, hablo de asociaciones, etcétera, etcétera, y hacer como hizo Islandia, ese plan Islandia, donde en un momento determinado, hace más de 2 décadas, se encontraban con una población joven con problemas de adicción a las drogas, con problemas de adicción al alcohol, y decidieron, ellos son una población pequeña de 360.000 habitantes prácticamente, y decidieron que no iban a tener ni un joven, ni un niño, ni una niña sin una actividad extraescolar vinculada al deporte y a la cultura. Eso algunos lo hemos vivido en algunos barrios. Yo vengo del barrio de Terroy y eso lo viví en mi barrio en un momento determinado con la escuela de los hermanos San José Obrero. Pero eso hay que trasladarlo a toda la ciudad, a todos los barrios, y como digo, trabajar en red y que se sientan arropados aquellas entidades que están trabajando in situ, que están haciendo política de la buena, ¿no? Con nuestros jóvenes y con nuestros mayores también, porque hay mucha gente
que está aportando en cada barrio, pero sin tener la conexión, sin saber qué está haciendo el otro, sin tener a lo mejor los recursos de infraestructuras o económicos para sustentar ese trabajo, ¿no? Claro, pero es que para desarrollar todos estos proyectos hace falta inversión. Y sin embargo hay muchos políticos que dicen que Lanzarote es la isla que menos inversión pública recibe por parte del gobierno de Canarias. Eso está siendo así en este mandato y es lo que hablamos al principio. O sea, la ejecución presupuestaria en la isla de Lanzarote por parte del gobierno de Canarias está siendo ridícula. Pero peor aún está siendo la ejecución presupuestaria del propio Cabildo, que no llega ni al 10%. Es terrible lo que está pasando. Y es verdad que hace falta recursos, pero los recursos están. Yo creo que es más importante tener una idea y poder luego desarrollarla, tener un modelo y poder desarrollarlo y luego buscar los recursos. Los recursos están, lo que pasa es que hay que orientarlos, ¿no? Y hay que definir dónde es lo importante intervenir. Y ahora mismo lo más importante donde hay que intervenir es con nuestra gente, con el cuidado de nuestra gente, con estos barrios que están desconectados, con estos barrios que viven realidades paralelas que muchos de nosotros no las conocemos. Y las empezamos a conocer, pues bueno, porque te acercas, porque te cuentan una anécdota, porque hablas con maestros y maestras, porque la realidad de cada barrio es singular y diferente, ¿no? Y como digo yo muchas veces, esta isla es una isla de dos caras, la cara del éxito que todos conocemos, podríamos definirlo en los centros turísticos, en los 3 millones de visitantes, en nuestras magníficas playas y en nuestros hoteles, pero luego está la cara del fracaso, que si me lo permiten, y siendo arrecifeño, podría decir que está en Arrecife, que está en los barrios, que están las necesidades de muchas familias incluso que en algunos sitios, en algunas casas viven 2 y 3 familias, ¿no? En condiciones que no deberían ser las adecuadas. Y eso está pasando hoy aquí en una isla de éxito, una isla que hay 3 millones de personas que deciden que sus vacaciones las van a pasar aquí, que somos una marca reconocida y envidiada por todos nuestros competidores turísticos, y eso no puede pasar. No puede pasar porque no es un problema de recursos, es un problema de orientación de los recursos, es un problema de ideas y es un problema de trabajo para que esa idea y ese modelo vea la luz, ¿no? ¿Usted cree que después de 3 años, ya que estamos hablando del Cabildo, el grupo de gobierno actual tiene un modelo de isla, tiene proyectos para poder desarrollarlo? Después de 3 años de mandato, para empezar, no tenemos ni el programa de gobierno. O sea, ni lo tuvieron un programa de gobierno cuando iniciaron la legislatura el Partido Socialista y el Partido Popular, ni tienen programa de gobierno, ni lo han presentado en este nuevo gobierno del Partido Socialista, Podemos y el tránsfuga Juan Manuel Sosa. Y dicho eso, su único programa de gobierno, el que yo veo, es aniquilar y acabar con el adversario político. Y ese no puede ser un programa de gobierno. Eso no puede ser la motivación de cada mañana cuando usted se levanta para trabajar por los vecinos y las vecinas de esta isla. O sea, usted su única motivación, su única obsesión es acabar con Pedro Sanginés. Mire, no le está haciendo ningún favor a las 160.000 personas que viven aquí. Y por los hechos se le conoce a la gente. ¿Y cuáles son los hechos? Pues el secuestro de un libro. Su primera acción fue secuestrar un libro de un catedrático de la Universidad de La Laguna, retirar unas esculturas de un artista reconocido internacionalmente como Jason Decal, acusar, perseguir a las ONG como Adislam y AFA, ONG que llevan dando servicio y trabajando entre nosotros más de 30 años, que esto no es de coalición, ni del PSOE, ni del Partido Popular, ni de nadie, que esto es un valor que tenemos que cuidar entre todos, ¿no? Y desgraciadamente, sin ninguna previsión ni perspectiva, ni siquiera han sido ágiles a la hora de hacerlo más fácil, que es repartir dinero. Es fácil cuando lo tienes, ¿no? Porque otros cabildos han hecho 2, 3 ayudas a las pymes, al sector ganadero, y aquí vamos como una rémora, siendo una isla que se encontró la señora Corujo con recursos, porque cuando entró Pedro Sanginés en el 2009, finales del 2009, encontramos un cabildo con más de 100 millones de euros de deuda, con Inalsa intervenida judicialmente, con el complejo Sonsama que ardía,
con los centros turísticos en pérdidas 2 años consecutivos, que con esta ley de racionalización de la administración pública de Mariano Rajoy no permitía más de 2 años en pérdidas, que tenías que hacer un ERE, que tenías que estabilizar el balance económico de la empresa pública. Y todo eso se solucionó. Y no solo se solucionó, sino que cuando entró la señora Corujo al Cabildo tenía más de 100 millones de remanentes en las arcas para dinamizar, para potenciar políticas, para que en estos momentos de dificultad que hemos sufrido en estos años podamos dotar de recursos y de ayuda a los sectores estratégicos como el sector primario y ganadero en la isla de Lanzarote, ¿no? Oigan, yo no sé si usted querrá intervenir o no en esta pregunta que le voy a hacer. Ya se lo decía a un principio, antes de empezar a entrevistarlo, de que existía una crisis de gobierno en el ayuntamiento de Aría. Usted conoce más o menos lo que está ocurriendo. A mí me gustaría conocer su opinión sobre ese tema. Bueno, mi opinión, primero que no me corresponde a mí hacer así valoraciones, porque sé que en este momento ambos partidos están intentando, o por lo menos desde Coalición Canaria me consta que se está intentando solucionar a través del diálogo, desde una mesa de acuerdo. No sé si se han producido esas reuniones o no, y por lo tanto todo lo que diga pues no va a ayudar mucho, se va de alguna forma, cuando uno quiere buscar excusas para enfrentarse es muy fácil buscarla. Yo simplemente puedo añadir que los vecinos del municipio de Aría lo que quieren es que sus representantes pues sean capaces de hacer lo básico, de ponerse de acuerdo, de gestionar, de cumplir lo acordado y lo pactado, ¿no? Porque eso es lo mínimo. Y a partir de ahí yo espero y deseo que esta crisis veraniega se solucione lo antes posible, ¿no? Esperemos que así sea, porque además sé, por buena fuente, de que los vecinos de ese municipio en este momento están muy incómodos, están muy molestos por lo que está ocurriendo, porque ellos que creían y confiaban de que hubiera una tranquilidad política en esa institución, y parece ser que en estos momentos no la hay. Oiga, Coalición Canaria parece ser que va a presentar una moción para evitar el cierre inminente de lo que son las explotaciones ganaderas, agrícolas y pesqueras, ¿no? Sí, lo que le decía hace un minuto, ¿no? O sea, la necesidad que en este momento tienen desde el sector pesquero, con el ganadero y agrícola, con la subida de los insumos, con la subida del combustible, con la subida de todos los materiales necesarios para seguir con su actividad, están siendo espectaculares. Lo estamos sufriendo todos los ciudadanos, pero los sectores estratégicos de transformación, que además se vincula con nuestro paisaje, con nuestra identidad más genuina de la isla, pues necesitan en este momento el apoyo de todos. Primero consumiendo lo nuestro, consumiendo pues lo elaborado, lo transformado en la isla, pero sobre todo que las instituciones estén a la altura. Y no es un problema de recursos, porque recursos hay, es un problema de gestión, un problema de trabajo, un problema de ponerse las pilas y de hacer llegar esas ayudas lo antes posible. Y esto lo ha conseguido el Cabildo de Gran Canaria, lo ha conseguido el Cabildo de Fuerteventura, porque el Cabildo de Lanzarote no es capaz, ¿no?, de acercarse, por lo menos para mitigar este grave problema que está sufriendo. Y más allá también de las modificaciones que les toca al Gobierno de Canarias, del REA, etcétera, porque se han incrementado los costes, los fletes, se ha incrementado todo, más de un 30%, y es insostenible que muchos ganaderos, especialmente los ganaderos que tienen que darle de comer sí o sí y de beber a sus animales cada día, los animales no pueden dejar de comer y beber cada día, pues necesitan ayudas urgentes, inmediatas, y no pueden esperar a mañana es tarde y se están sacrificando animales, se están deshaciendo y cerrando ganaderías y cerrando queserías, y esto es muy triste, ¿no? Oiga, ya para terminar, yo esperaba que en estas próximas elecciones de alguna manera pues hubiera un entendimiento entre las fuerzas nacionalistas y se llegara hasta el punto de poder
ir conjuntamente a diferentes organismos oficiales, pero claro, he escuchado diferentes declaraciones a lo largo de estos días, Coalición Canaria, Nueva Canaria, donde uno tacha al otro de ser un partido residual. Eso no lleva a entendimiento, estoy seguro. Y el otro acusa al otro pues de macarra político. Un lenguaje que yo creía que estaba perdido en antaño, pero que se ha vuelto a recuperar. ¿Usted no cree que ya es hora de cuidar un poco el lenguaje político y además de poder llegar a un entendimiento entre las fuerzas nacionalistas, para ir juntos, para intentar acabar con esos partidos estatales? Mira, sería una enorme irresponsabilidad por parte de los dirigentes de todas las formaciones nacionalistas, insularistas, municipalistas, todas estas formaciones que tienen obediencia canaria, que el centro de decisiones está aquí, pegado al terruño, pegado a sus islas, que no seamos capaces de llegar a acuerdos de mínimo. Y los acuerdos de mínimos tienen que ser sí o sí que cada vez que hay unas elecciones generales confluir en una unidad, confluir en un bloque canarista, un bloque canario, un bloque nacionalista. Como había un grupo en los años 80 de Tito Roy que se llamaba de rock, el nombre es lo de menos. Pues el nombre es lo de menos, lo importante es que hay que defender esta tierra, lo importante es que si no estamos allí reivindicando lo que necesita esta tierra y por derechos propios, no lo va a hacer nadie, porque no nos van a entender. Y cada vez que hay un cambio de gobierno hay que explicarles cuáles son los derechos, los fueros que tiene Canarias. Y por lo tanto hay ejemplos, en Canadá, por ejemplo, en Quebec, que es un movimiento potente, independentista dentro de Canadá, pues tienen claro que cuando se presentan a las elecciones estatales, por llamarlo de alguna forma, para que nos entendamos todos, hay una coalición potente en Quebec que se presentan juntas para estar en el Congreso de Canadá. Sin embargo, en el día a día, en sus municipios y tal, cada uno va por su vía, ¿no? Esa debería ser una fórmula y estoy totalmente de acuerdo con usted que hay que cuidar el lenguaje, hay que cuidar los puentes, porque construir un puente cuesta mucho, muchos esfuerzos, muchos esfuerzos, muchas horas, mucha empatía, pero sin embargo destruir un puente no cuesta nada. Basta unas declaraciones, basta una palabra mal puesta o mal entendida o mal comprendida y cualquier excusa para algunos es buena. Sí. Cualquier excusa para algunos es buena para dinamitar cualquier puente que se ha construido durante tiempo, durante meses, durante años, y yo soy de los que cuida los puentes. Intento cuidar los puentes y creo que no hay necesidad de crispar y sobre todo este espacio donde hay muchas más cosas que nos unen que nos separan. La verdad que yo espero que algún día ese puente de la unidad nacionalista se haga posible y de que todos vayan remando juntos para conseguir ser un buen grupo dentro del gobierno central para conseguir lo mejor para Canarias. Pues, don David de la Hoz, muchísimas gracias un día más por su intervención y esperemos que usted siga ahí al frente del Cabildo y del Gobierno de Canarias luchando por los intereses de nuestra isla, que es Lanzarote. Muchas gracias a usted por darme esta oportunidad, este espacio donde puedo de una forma relajada contestar y plasmar mis inquietudes y definir lo que uno está trabajando y lo que cree y lo que desea, ¿no? Caballero, muchísimas gracias. A usted. Ya contamos con el servicio Línea Verde para mejorar los desperfectos del municipio. Línea Verde es una app gratuita para facilitar la comunicación directa con nosotros y comunicarnos cualquier desperfecto que detectes en el municipio, como un banco roto o una farola fundida, entre otros. Más información en www.lineaverdetias.es. Juntos por un municipio mejor. Ayuntamiento de Tías.
El Ayuntamiento de Tías comunica que el 5 de agosto finaliza el plazo para domiciliar el pago de los impuestos. Esta domiciliación bancaria permite un descuento de bonificación de un 5% en la factura. Domicilia tus impuestos por sede electrónica o presencialmente en el registro de entrada del Ayuntamiento.